Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. Le doy la bienvenida a todos ustedes. Ahora sí que vamos a empezar hablando de moda. El día de ayer inauguré una sección aquí en el canal donde les quiero hablar de Jungkook Moda y vamos a tener hoy un especial dedicado a estas playeras veraniegas que utilizaron el Jungkook. Vamos a platicar de esta imagen que desde el día de ayer la empecé a ver en todas partes en ex Twitter, mucha gente opinando, y vamos a ver de qué justamente estábamos hablando este día cuando se toma esta foto maravillosa que traían puestas estas playeras, que es cuando estaban en el kayak. Y la marca justamente de las playeras dice: ¿alguien reconoce este kayak? Después de ver el teaser no podría estar más emocionado de ver a Jungkook y a Jimin en Are You Sure. Ofrecemos el alquiler del kayak, equipadores, la camiseta del cangrejo, y nos muestran esta fotografía preciosa porque ellos saben dónde, cuándo y por qué se tomó. ¿Se imaginan las marcas que tuvieron que esperar para poder comentar todas las notas relacionadas con Are You Sure? Ahora ya tenemos la marca que rentaba los kayak, que también les vendieron esas camisetas. Vamos a verlos aquí una vez más, los dos modelos de camisetas que utilizaron los chicos. Acá tenemos también la toma desde arriba del lugar en el cual ellos se encontraban, ¿no? Si es que esto de ser detectives, o sea, realmente aquí las fans le encontraron a todo y podemos ver las locaciones donde se pudo haber tomado la fotografía donde los chicos están de espaldas. Esta justamente, bueno, es que de verdad. Y también veníamos otro que se ha estado haciendo un imperdible, las chanclas de Nike. Acá las tenemos porque en algún momento en otra fotografía también estas mismas chanclas de Nike las traía puesta Jimin. Bueno, es que ustedes han de decir, bueno, ya en qué cosas se fijan. Y tenemos aquí la camiseta de juego que utilizó el Jungkook. Podemos ver los modelos oficiales. Ya saben que hay cuentas aquí dedicadas a todo y nos muestran las dos playeras y cómo las estuvieron utilizando. Luego hacen una comparación muy bonita con los álbumes de los chicos o sus últimas canciones, en el caso de Never Let Go, en el aniversario de BTS, así como ahora el lanzamiento de Jimin Muse. Casualidad, quién sabe, pero sí están entonaditos. Ahora dice que ya está a la venta. Por supuesto, este tipo de playeras inmediatamente se empiezan a hacer muy cotizadas. Todo el mundo quiere una. Y dice: para el ARMY de BTS, queremos agradecerles a todos por el enorme apoyo que nos han brindado en torno a este diseño. Están apoyando directamente a una pequeña empresa familiar y por eso te estaremos eternamente agradecidos. Desafortunadamente, si bien el apoyo de ARMY ha sido increíble, varios malos han decidido robarnos este diseño y producir clones inferiores para estafar a los fans. Estamos trabajando tan duro como podemos para eliminar estos sitios. Sin embargo, les pedimos que pues compren única y exclusivamente en esta página con los productos oficiales, porque de verdad siempre pasa. O sea, no puede ser que cuando algo se vuelve tan así famoso porque los chicos lo tocaron, inmediatamente empiezan a crearse también copias piratas. Ya tenemos, por cierto, si ustedes quieren saber cuál es el precio de estas playeras, bueno, pues están en $30. Ayer estuvimos viendo los costos de algunos accesorios y ropa que utilizan los chicos. Bueno, esta la verdad es que está bastante, digamos, de fácil acceso para todo el mundo poderlas comprar, y sin embargo, y con todo, pues se han estado haciendo copias para venderse por fuera. Agradecemos por siempre a las páginas que se dedican a juntarnos toda esta información. La verdad es que en negro se ve bonita. Si la están haciendo en copia en negro, se ve muy linda. Aunque lo ideal es que lo compres pues en el lugar donde corresponde para que puedas ayudar, como dicen, a esta pequeña empresa familiar a seguir creciendo. El día de ayer hablamos acerca también de este anillo que aparentemente los dos, tanto Jungkook como Jimin, han utilizado. En el caso de Jungkook lo ha utilizado en más ocasiones que Jimin. Aquí lo podemos ver en el video de Seven, en las presentaciones que tuvo en Estados Unidos. También cuando estuvo presentando Standing Next to You. Tenemos, por ejemplo, aquí otra presentación, otra sesión de fotos para Vogue, así como entrevistas que estuvo haciendo, y tenemos la comparación con las fotos de Jimin. Aquí lo tenemos, toda la información para que ustedes la chequen. Y entonces empezaron a hablar acerca del anillo. Como siempre empiezan a salir estas teorías de si es o no el mismo anillo. Ahora, lo que comentan es bastante interesante sobre esto porque por un lado vemos que Jungkook lo
lo usa en el dedo pequeño, mientras que Jimin lo utiliza en el dedo medio. Dice, cuando lo usa en su dedo medio, en el caso de Jimin, y Jungkook que lo usa en su dedo meñique, entonces es el mismo anillo. Eso se los dejo como tarea para cerrar el tema de ayer, que hablamos acerca de accesorios y ropa del Jikook y comentamos acerca de este anillo. Y ahora, que además es un anillo que vale 110,000 wones, ayer no habíamos dicho el precio, pero ya está disponible, y podemos ver cómo en efecto los dos utilizan el mismo anillo. ¿Será? Bueno, si no es el mismo, es el mismo modelo de anillo. Ahora, en alguna ocasión yo escuché que se decía que, por ejemplo, en el caso de los estilistas, a veces utilizan los mismos accesorios y ropa con diferentes miembros de un grupo o hasta con diferentes grupos, y hasta estuve viendo comparaciones y es cierto, o sea, hay ropa que ha utilizado BTS que de repente otro grupo también coreano ha llegado a utilizar y pertenece a la misma compañía, pero en el caso del anillo lo veo difícil porque Jungkook lo utilizó muchas veces, entonces estaría raro, pero bueno, ustedes ya me dejarán en sus comentarios si creen que es el mismo anillo o si cada uno tiene el suyo. Tenemos que hablar de lo que se dijo en la revista W Corea como, digamos, un antecedente de lo que se viene en el show de Are You Sure, lo que sacan como un pre, y nos dicen que acerca de la amistad entre Jimin y Jungkook, ellos son conocidos como los chicos Busan por el lugar al cual pertenecen. ¿Cómo serían los chicos de bromance de BTS, Jungkook y Jimin si se fueran de viaje solos? Habla así, y este es el encabezado que pone W Corea para este reportaje. Dice, este es otro artículo increíble. Los dos creen que si están juntos, incluso el desierto se convertirá en mar. Para crear recuerdos antes de alistarse, los dos visitaron los Estados Unidos, la isla de Jeju y Sapporo, registrando su juventud especial. Jungkook tiene feromonas masculinas varoniles en todo su cuerpo, y Jimin tiene un lado frágil que hace que quieras protegerlo. La amistad entre Jimin y Jungkook, quienes fueron los últimos miembros de BTS en unirse al ejército, es un hecho bien conocido entre el ARMY. En su segundo viaje a Japón desde 2017, es divertido verlos. Sus alegrías, enojos, tristezas se capturan de una forma más real, y el tráiler dice, no sé si está bien que se los muestre. Déjalos así, no se puede evitar. Podemos sonreír ante la linda preocupación de Jimin. Me pregunto, ¿qué tan feliz será la química entre estos dos durante sus 8 capítulos juntos? O sea, esto es algo de lo que ya se está hablando y nos ha dejado muy sorprendidos la nota de W. Me encantó cómo lo pone, así como, ¿cómo es posible que W Corea escriba una nota y sea como la descripción de un fanfic? Citando a Letter, mencionando su viaje a Tokio, simplemente increíble. Jungkook, y volvemos a lo mismo, es que esto también fue una descripción tan interesante, lo que decíamos de las feromonas y el lado súper dulce de Jimin, y pues aquí está. Esta es la nota del día de hoy, lo que quería platicarles, porque la verdad es que lo que se ha dicho aquí en esta nota, no sé qué es lo que nos espera, pero todo el mundo ha recordado el primer teaser cuando Jimin dice, no sé si deberíamos mostrarles esto, como si estuviera hablando de algo muy personal y muy cuidado. Así que aquí la tienen, esta es la nota del día. Jikook en W Corea, y nos dan este preview de lo que creen que se va a ver durante este viaje. El día de hoy también estuvieron compartiendo los souvenirs que están a la venta en Magnate, la cafetería del papá de Jimin. Dice, es que esto es tan lindo. Y tenemos a los dos gatitos, el morado y el amarillo, que ya saben que existe una teoría sobre estos dos colores y el Jikook, y por supuesto el hecho de que en Magnate se estén comercializando productos con ambos colores también es muy significativo. Pero no es lo único que tenemos. Si ustedes pensaban que no iba a ponerles arte el día de hoy, claro que sí. Tenemos esta colección de Petit Art dedicado a el Jikook utilizando sus playeras de cangrejo. Ya habíamos visto la nota acerca del kayak. Tenemos a varias de nuestras artistas favoritas. Por un lado vimos ya a Rebe, pero también tenemos a Mochi Fried, que hizo su parte. Mochi, recuerden que es experta en hacer Petit Art del Jikook, le encanta. Y también tenemos esta otra hermosa versión, otra nueva artista que me estoy encontrando, que también hace estas caricaturitas tan hermosas del Jikook. Básicamente con esto cerramos nuestro video del día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que me encanta estar con ustedes, que les pido que por favor se unan al canal, ya sea que le den like al video, nos dejen sus comentarios, se vuelvan miembros del canal o simple y sencillamente se suscriban. Todo me ayuda muchísimo a poder seguir produciendo estos videos. Nos vemos lo más pronto
lo posible en el siguiente video. Les dejo un abrazo gigante y hasta pronto.